En el Centro Cristiano Pentecostal amamos a Jesucristo. Así que somos la Iglesia de la Gracia, porque alertamos claramente lo que es el pecado, pero anunciamos con voz más fuerte que cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia. En Cristo hay perdón, restauración y abundante gracia y favor. somos la Iglesia de la Biblia. Así que escudriñamos y estudiamos las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos la Iglesia de la sombra, porque somos un árbol que ante las inclemencias de la vida ofrece fruto abundante y fresco. Sombra delicada y serena a todo aquel que viene a reposar bajo nuestro regazo. Porque somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. Mientras la comunidad local y mundial se une para hacer frente a la situación del coronavirus, el Centro Cristiano Pentecostal busca promover la salud en toda su comunidad. En momentos como este, no nos asociamos con el miedo, sino que elegimos apoyarnos en la fe y la esperanza, así como practicar la sabiduría y la seguridad, haciendo un esfuerzo para poder estar unidos y reunidos en un mismo sentir. Es por eso que a continuación te ofrecemos una serie de recomendaciones que debes cumplir para que usted y su familia se mantengan protegidos. Lava tus manos frecuentemente. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Contar con alcohol o gel antibacterial también es una excelente alternativa. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga el distanciamiento social. Mantén al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente de aquellas que tosan o estornuden. Permanece en casa si no te encuentras bien. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Qué bueno estar en la casa del Señor, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Recordamos, hoy se puede sentar, recordamos siempre cuando estamos unidos ese salmo que dice que es bueno, que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Nada puede sustituir esa verdad. Hemos estado en este año pasado, 2020, unidos de otra manera, pero ya el Señor, ¿verdad?, nos está permitiendo esta reunión ahora, y cambiamos el eslogan, unidos y reunidos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. La salvación. La salvación es una obra completa que no hicimos nosotros, que hizo Dios, que ideó Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Envió a su Hijo y ya estaba planeado, porque Dios sabía todas las cosas, pero yo quiero revisar con ustedes hoy lo que es la salvación, algunas cosas de lo que es la salvación en las Sagradas Escrituras. Usted va a tener allá arriba los textos, si quiere los anota, si no puede buscarlos ahora en la Biblia, pero es bueno, mis hermanos, ustedes quieren crecer en el Señor, tienen que crecer en el Señor. Anoten eso y vaya a su casa y en su tiempo de devoción, de buscar y de leer la palabra del Señor, pues lea estos textos y dígale al Espíritu Santo que le confirme
la palabra que aquí se le da. Necesitamos cristianos fuertes, necesitamos cristianos que dependan del Señor. Porque hoy más que nunca, en estos tiempos más que nunca se ha evidenciado quiénes son los cristianos que dependen del Señor y quiénes no. El que depende del Señor está firme. Como sea que venga la cosa, está firme en el Señor. Y tenemos que estar confiados en que nuestras vidas están en sus manos. Y de sus manos nadie nos arrebatará. Nosotros podemos saltar, pero Él no va a permitir que nadie pueda hacernos daño. Nosotros decidimos. Amén. Así que yo quiero orar y en el nombre de Jesús yo oro para que el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, hable a tu mente, a tu corazón. Que hoy seas establecido firme en la palabra de Dios. Que los oídos espirituales sean abiertos, que las vendas espirituales se caigan para que puedas ver con claridad lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la palabra salvación literalmente significa liberación del pecado, libertad de la muerte y seguridad en Cristo. Jesús, con su obra, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él nos liberó del pecado, nos libró de la muerte y nos dio seguridad en Él. Esa obra es completa. Esa obra ya está hecha. Amén. Esa obra es perfecta. Y esa obra indica que solo en Cristo hay salvación. Hechos 4:12, eso es lo que dice la Escritura en Hechos 4, capítulo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si me preguntas cuál es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones, el cristianismo depende de una relación con una persona llamada Jesucristo, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, que le ha placido a Él por su gracia. Gracia es favor inmerecido. Le ha placido a Él por su gracia y en su gracia llamar al ser humano y establecer un camino para que el ser humano que quiera, que decida, pueda andar en Él y pueda acercarse a Dios libremente. Las otras religiones dependen de lo que hace el ser humano. Las otras religiones, cuando las estudiamos, dependen, para que te vaya bien, según ellos, depende de lo que tú hagas. En Cristo y en la salvación perfecta, no depende de lo que nosotros hagamos. Abra bien sus orejas y sus oídos. Las orejas hay que ponerlas ahí en onda, para que entre bien, ¿verdad? Lo que vamos a decir. ¿Sí? Ya todo el mundo arregló las antenas. Bueno, la obra es perfecta. La obra de la salvación es perfecta y no depende de lo bueno que seas tú. Depende de la fe en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 al 30. No saquen ninguna conclusión si no termina de escucharme. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, diga conmigo, conoció, también los predestinó. ¿Predestinó? Predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, diga conmigo, predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense que aquí hay una serie de palabras que nos indican o que nos dan un orden en la salvación.
La obra de la salvación fue hecha por Cristo, es perfecta. Ahora, todo ser humano, Romanos 8:28, nosotros lo usamos y yo también lo uso, solamente para que cuando enfrento situaciones difíciles y tengo que pasar por el fuego y tengo que pasar por la tormenta, yo digo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto tiene más que eso. Esto indica, con el contexto en el que fue escrito, en el contexto, indica que depende del libre albedrío de los seres humanos amar o no a Dios. Entonces todo inicia, la relación entre Dios y el hombre, ya la obra fue perfecta, ya está hecha. La salvación es eterna, la salvación es segura, ya, eso está hecho. Ahora, indica que hay una libertad de todo ser humano. Dios nos hizo libres. El mayor regalo que Dios te dio es tu propia libertad de escoger. Diga, yo soy libre para escoger. Dígaselo al que tiene al lado y al otro lado. Yo soy libre para escoger. Yo soy libre para escoger. Ok, entonces depende de que yo ame al Señor. Fíjate, amar al Señor. Al que ama, entonces se monta en el propósito de Dios. Fíjese que aquí dice, al que ama es llamado conforme a su propósito. Entonces, los conoció, ya sabemos que Él nos conoció desde antes, después dice predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos como su Hijo. Y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó ya los glorificó. Cuando tú me hablas, y dice la Biblia aquí, predestinó, es decir, que ya nosotros fuimos escogidos para ser salvos antes de la salvación del mundo, antes de la fundación del mundo. Sí. Si me preguntas, me voy a hacer una pregunta que me la voy a responder y se las voy a responder. Pastora, ¿usted cree en la predestinación? Sí creo en la predestinación, pero escuche, la salvación es como un tren que ya arrancó y ella es eterna y está predestinada para ir, para que todos los que se monten ahí en la salvación van ¿a dónde? Van a la presencia del Señor, conocen a Dios, ya eso está hecho, eso es eterno, eso está ya predicho y predeterminado. Todos los seres humanos tienen en sí mismos esa predestinación. Todos los seres humanos están predestinados para ser salvos, todos. Lo que sucede es, como decíamos ayer, que hay lo que se llama, ¿quién se acuerda de eso de la energía cinética y la energía potencial? La energía cinética era la energía que ya se desarrolla, que se desarrolló. Se dice que un carro, bueno, a lo mejor físicamente hablando no lo estoy explicando tan bien, pero voy a intentarlo. Alguien lo va a entender más o menos ahí. La energía cinética, cuando dice que un carro tiene energía cinética es porque ya arrancó, o sea, ya está en marcha y se ve. La energía potencial es cuando el carro está parado, pero en sí mismo él tiene energía, pero no la ha desarrollado, todavía no se ha prendido el carro. Claro, seguro bien, hay un físico por aquí y me va a decir, qué mala explicación, pero se entiende, ¿verdad que sí? Okay. Cuando el carro tiene la capacidad y el carro está predestinado, que si le pasa el switch, ¡rum! Si le pasa el switch, tiene gasolina, arranca, es nuevo, bueno, lo que tú quieras. Ya arrancó. Todo ser humano tiene esa predestinación dentro de sí, porque el Señor vino a morir por todo el mundo. No tiene sentido que el Señor escogió a unos y va a desechar a otros. Entonces, ¿para qué predicamos? Para que Él vino a dar su vida y dice por todo el mundo. No tiene sentido. Y la Biblia en muchos lugares, yo te voy a leer algunos textos hoy, habla de eso. Pero sí es verdad, todos los seres humanos tienen, lo voy a traducir, esa energía potencial de ser hechos hijos de Dios. Lo que sucede es que unos aman a Dios y se abocan a buscarle y lo que quieren es a Dios
Y lo encuentran porque un católico, un musulmán, escuche lo que voy a decir, un testigo de Jehová, si está buscando sinceramente a Dios, un día Jesucristo se les presenta. Si son sinceros en su búsqueda y un día ellos van a cambiar ese camino, si son sinceros en la búsqueda de querer agradar a Dios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, todo ser humano está predestinado para la salvación. Dice Romanos, a los que aman a Dios. Bueno, si deciden amar a Dios es porque se decidieron por Cristo Jesús, encontraron el camino, la verdad y la vida y se deciden a montarse en la salvación y están predestinados para la gloria y la gracia eterna. Están en la gracia. Amén. Amén. Ahora, cuando el Señor, ¿verdad?, te llama, te justifica, te hace justo, te pone el manto de justicia. Al que justifica ya lo glorificó. ¿Qué quiere decir glorificó? Que nosotros ya estamos predestinados para que en el día postrero, en el día cuando Cristo venga y los muertos sean resucitados, nuestros cuerpos van a ser transformados y van a ser cuerpos glorificados. Amén. Ya estamos predestinados para eso. Gloria al Señor. Y yo quiero hoy que tú te sientas seguro en esa escogencia que Dios te ha hecho y en que cuando tú escogiste a Cristo Jesús, es segura tu salvación. Es segura tu salvación. Ahora, esa salvación se recibe por la fe. Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Por la fe. Esa gracia, ese favor inmerecido se recibe por la fe. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice la historia que Martín Lutero, en su búsqueda de la verdad, él era un monje católico, en su búsqueda de la verdad, él quería realmente agradar a Dios. Y cuenta parte de la historia de él, que él pasaba 3 horas en el cuarto del confesionario. Porque él quería descargarse de todos sus pecados y él quería ser realmente perfecto delante de Dios. Y dice que después de las 3 horas salía del cuarto del confesionario y se recordaba que había tenido un mal pensamiento o alguna cosa que se le había escapado de confesar y se devolvía. Ya el cura lo tenía verde. Cuenta la historia que era un fastidio ese señor, Martín Lutero, ese monje. ¿Qué le pasaba? Él quería ser realmente perfecto delante de Dios, pero él no había entendido que esa fe, esa gracia de salvación se recibe por la fe. Miren, ninguno de nosotros es perfecto. Somos pecadores. Somos santos que pecan. Ese es el lema. Santos que pecan. Ahora, este hombre en esa búsqueda, tengo que ser perfecto. Iba y confesaba. Nunca terminaba de confesar pecados, nunca, porque él se daba cuenta de su humanidad, hasta que en su búsqueda Cristo se le reveló y se le revela la verdad de que la fe, el justo por la fe vivirá. Hermanos, tenemos que agarrarnos de esa seguridad de la obra que Cristo hizo. Tenemos que estar firmes y gloriarnos en esa esperanza. La salvación tú no la obtienes y tú no estás firme en Cristo por ti. Tú estás firme en Cristo y estás eternamente destinado a ser salvo para o por la obra de Cristo. Ahora, después que lea el otro texto, vamos a hablar más profundamente. Quiero leer el otro texto. Cuando yo soy salvo, porque recibo a Cristo, yo soy libre del pecado. Soy libre del pecado. ¿Qué dice Romanos 6:18? Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado.
venimos a ser siervos de la justicia. Nos convertimos en esclavos de la justicia. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, hechos esclavos. Esa palabra siervo, la traducción literal es esclavos de Dios. Tenéis, y yo quiero que usted remarque, si no lo remarca ahora, lléveselo en su mapa mental y remárquelo en su Biblia después. Tenéis por vuestro fruto, ¿la qué? ¿Quién lo lee? ¿Lo están leyendo ahí? La santificación y como fin la vida eterna. Mire, yo le estoy diciendo a usted, manténgase seguro de su salvación. Usted es salvo. Voy a decir una frase. ¿Están preparados para escuchar esta frase y no la saque fuera de contexto? El que es salvo, levante la mano si me está escuchando. Voy a decir algo fuerte, muy fuerte. Algunos teólogos de la prehistoria me van a apedrear si se levantarían de sus tumbas. El que es salvo, ¿verdad, Trina? Ya tú sabes. El que es salvo es siempre salvo. Ajá, ya se lo voy a explicar. Nosotros acabamos de leer, escúchenme muy bien. Porque si tú dices, la pastora dijo que el que es salvo es siempre salvo, entonces yo puedo pecar. Si tú tienes esa idea, tú no eres salvo, señor, o señora, o hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Por qué? Porque yo no peco para que no me vaya mal o para ser salva. Yo no peco porque yo amo a Jesús. O sea, el que me venga a decir a mí, y esa excusa yo la he escuchado mucho, y por eso es que lo estamos explicando. Cuando tú eres salvo y aceptas a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, y Él viene a morar en tu corazón, lo que pasa dentro de tu corazón es que hay un renacimiento, una transformación, un nuevo nacer. Ya tu naturaleza no es la de pecador. Tu naturaleza, la que te invade, es la de un santo. ¿Sabe por qué? Aquí dice, en el Romanos 6:22, lo voy a leer otra vez. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Alguien que es salvo siempre va a ir en el camino de la santificación, santificándose. No porque no va a usar la excusa, bueno, si la salvación es eterna y el Señor me predestinó, y el Señor, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiero y puedo pecar. Tú no amas a Jesús. Tú no conoces a Jesús. El que dice eso, y yo lamento mucho porque yo he escuchado predicadores, 2 veces lo escuché. Predicadores grandes, yo no voy a decir grandes hombres de Dios, yo voy a decir grandes imágenes públicas que tienen fuerza. ¿Sabes lo que es fuerza, no? Ahora estamos todos débiles aquí. Miren, escuchen. Ya vamos a resolver bien este problema. Decir, bueno, yo soy salvo, siempre salvo, yo puedo salir de aquí e irme con una prostituta. Eso es verdad, lo dijeron desde el púlpito, no desde gracias a Dios, nunca. Y yo soy salvo, y si me muero soy salvo. Pues no, usted no conoce a Cristo. Usted no conoce a Dios, papá, no lo conoce. Perdóneme, aunque usted se sepa la Biblia, usted no sabe quién es Dios. Cuando Dios te habita, te impulsa a la santidad. Ahora, bueno, pastora, yo creo en el Señor y yo me siento horrible cuando peco y yo todavía peco. Bueno, ese es el dilema que tenemos que sufrir en esta tierra. Nosotros somos santos y ya se los voy a explicar. Al final de algunos textos les voy a explicar lo que pasó con Judas y lo que pasó con Pedro. Y vamos a entenderlo un poco mejor. ¿Okay? Judas y Pedro.
Pero quiero leer otros textos más. ¿Vamos bien hasta acá, Kilio? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Romanos 6:22 lo leo otra vez. Ese texto es muy importante. Muy importante. No me venga con el cuento, lo que el Señor conoce es mi corazón. Sí, el Señor conoce tu corazón, pero si en tu corazón está el Señor, el fruto se va a ver. Y si metiste la pata, porque todos metemos la pata, porque somos seres humanos, el dolor por el pecado va a ser evidente. Y vas a volver. Te vas a limpiar. Acuérdese que la oveja, si es oveja, cae en el fango, pero se sale del fango y va a donde su buen pastor y el pastor la limpia. Pero eso no es una excusa para ir a meterte en el fango, porque si no, no eres oveja, eres cochino y eres perro. Lo vamos a leer en la Biblia. Ustedes no, los de allá. Yo se los voy a leer en la Biblia. ¿Ok? José, ¿vamos bien? José Gregorio. Hágame así, que no le veo la cara ni lo escucho. Gracias. Okay. Es muy importante. Yo necesito que los líderes aprendan esto y compartan esto. Porque es que la obra de la salvación es perfecta. Nosotros somos imperfectos, pero la perfección de Cristo nos habita. Es que tenemos que entender eso, porque si no el mundo nos va a comer. El mundo nos va a debilitar y nos va a desbaratar. Tú eres fuerte en Cristo, claro que puedes vencer. Porque lo que te habita a ti es superior a cualquier pecado. Lo que te habita a ti es superior a cualquier debilidad. Cuando somos salvos, recibimos al Espíritu Santo. Dios mismo viene a habitarnos. Eso es producto del nuevo nacimiento. Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él. ¿Ves? El que tiene a Cristo y tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a ser morada en Él, está dispuesto a padecer por Cristo. Es decir, está dispuesto a santificarse por Cristo. Pero el proceso, el camino de la santificación es un camino. Es un camino que no nos levantamos en Cristo, no venimos a Cristo y ya somos hechos perfectos, no. Pero caminamos en el camino de la perfección. Y cuando nos enfrentamos a la palabra y cuando estamos en comunión con el Señor, entonces nos vamos a ver en su santidad y vamos a querer ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esto funciona así. Así es como funciona, no funciona de otra manera. Tú no eres un santo porque vienes a la iglesia. Tú no eres un santo porque no dices mentira. Tú no eres un santo porque cumples mandamientos. Tú eres un santo porque Cristo te habita. ¿Cómo Cristo te habita? Entonces tú buscas la santidad en toda tu manera de vivir. Porque el problema ha sido que nosotros, ¿verdad? Solo medimos afuera, solo medimos lo que pasa afuera. El problema, el rollo de todo el mundo está en lo que pasa adentro. Hermanos, nosotros vamos a ser bendecidos como pueblo que pertenece al reino de Dios, aquí en Venezuela, en Haití, en la India, en donde sea. Estoy hablando de las peores condiciones. ¿Por qué? Porque habitamos otro reino. Pero resulta que los habitantes de ese reino tienen que tener la impronta y tienen que tener la vida adentro de ese reino, del poder de ese reino que viene del mismo Dios. El problema con los cristianos es que pensamos que ser cristianos es solo cumplir una serie de requisitos para que todo me vaya bien. Eso lo incluye, pero eso no es el deber, eso no es la esencia. Eso es fruto de la esencia. La esencia es Dios en ti. Y si Dios está en ti, la santidad de Dios te habita.
Y cuando tú te enfrentas a esa santidad de Dios y tú alimentas el Espíritu, tu espíritu con la palabra y con el Espíritu Santo, entonces tú te vas a ir despojando de esas viejas costumbres, de ese viejo hombre, de ese viejo pecado, porque definitivamente sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios sin santidad. Cuando yo soy salvo, el fruto es que vivo para Dios. Gálatas 2, 19 al 20. Gálatas 2, 19 y 20. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo está allí hablando. Pablo a los Gálatas, o con los Gálatas, tiene un asunto de que los Gálatas los judíos querían judaizar a todo el mundo y decirles, no, mira, no basta Cristo. Para ser salvos en realidad Cristo no basta. Lo que tienes que hacer es cumplir la ley, cumplir el mandamiento. Y si tú me preguntas, ¿los 10 mandamientos para nosotros están vigentes? Sí, claro. Eso es una evidencia externa de que Cristo te habita si tú cumples los 10 mandamientos. Sí está vigente y algunas cosas de la ley de Moisés, algunas cosas que son morales están vigentes. Ahora, las cosas que son propias de los sacrificios, propias de todos esos ritos, tienen un simbolismo espiritual, tienen alguna vigencia, pero no para cumplirlos como rito, porque el rito no salva a nadie. Usted sabe que nosotros cumplimos ritos, porque venir a la iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana es un rito. Eso es un rito, pero eso no te salva si tú no amas a Cristo, si tú no vives para Dios. Entonces, hay que vivir para Dios. Verso 19 de Gálatas 2, porque yo por la ley soy muerto, es decir, por cumplir mandatos soy muerto. Soy muerto para que yo entienda que debo vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que es cristiano nunca va a decir, bueno, si yo soy salvo puedo pecar. Bueno, 7 veces, ¿cómo es que dice el Salmo? 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. No va a buscar excusa para pecar. No va a buscar excusa para pecar. El Señor levanta al que realmente cayó por ignorancia humana, pero no para el que peca deliberadamente, porque la Biblia dice que el que peca deliberadamente ya no hay nada que hacer por él. ¿Por qué? Porque el que peca deliberadamente no es salvo, no conoce a Cristo, no conoce a Cristo. Esto se trata de conocer y de amar a Cristo. Yo en realidad estoy muy preocupada orando por la iglesia y orando por la iglesia en general, en el mundo entero. Miles de personas están en la iglesia pero no son salvas. Miles de personas están en la iglesia pero no aman a Cristo. No conocen a Cristo, no lo conocen. Hay que conocer a Cristo Jesús. Hay que conocerle, hay que amarle, hay que buscarle, hay que vivir para Él. De esto se trata este asunto. No hay otra cosa, no hay otro misterio, porque cuando nosotros, dice Juan 3 o 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando alguien conoce a Jesús, no va a buscar una excusa para pecar. Es así. Y en ese sentido podemos estar de acuerdo con esa frase que la salvación es eterna. La salvación es eterna. Somos salvos, siempre salvos, aunque eso haga un cortocircuito. Claro, el que apaga el Espíritu Santo, el que deja al Señor de lado, es que no lo ama. No lo ama. Ahora, el tren está en marcha, el tren de la salvación. Nosotros cantábamos un coro cuando éramos niños. Nos vamos en el tren, pi. Y a mí me tocaba. En un teatro que hicimos, mi primo era el comandante del tren y yo llevaba a los niñitos para que se montaran en el tren. Yo era el evangelista que montaba a los niñitos en el tren de la salvación.
Por eso es que Pablo puede decir con Cristo, verso 20 de Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, todo lo que me pasa a mí, yo lo hago por Él y para Él. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, cuando yo soy salvo, yo tengo que entender que la palabra del Señor es mi espejo. Yo soy santificado por la palabra. Cuando alguien es salvo y quieres parecerte a Jesús y quieres caminar por amor a Cristo, el camino de la santidad, definitivamente hay cosas que hay que quitarse y hay cosas que hay que ponerse. Por eso es que tienes que ir al espejo de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17, la fe va a crecer, la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe para amar a Jesús, para quitarte esas cosas que al Señor no le gustan, para ponerte el vestido de un hijo de Dios, para que el fruto que des sea producto de tu vida interior, de que Dios te habita. Tienes que ir al espejo e irte arreglando, irte, ¿verdad? Cortando, quitando, sacando, poniendo, hasta que nos parezcamos a Jesús. Uy, a veces yo me veo en el espejo y digo, uy, me parezco mucho a Antonieta, nada a Cristo. No te preocupes, tú también te pareces a ti y nada a Cristo. No, pero la idea es que nos expongamos al espejo para parecernos a Cristo. Amén. Hay que exponerse. El que ama a su amado Cristo va a exponerse y va a decirle al Espíritu Santo, ay Señor, yo tengo esta debilidad, la otra debilidad, la otra debilidad. Hermanos, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo fortalece para que puedas ser igual a Cristo. Primera de Pedro 1:23 dice, cuando uno es salvo, es renacido, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando alguien dice, bueno, yo puedo pecar porque yo soy salvo, siempre salvo, yo tengo fe en Cristo, la simiente que tienes adentro, la semilla que está adentro, no es Cristo. La mata de coco da coco, la mata de peras da pera, la mata de manzanas da manzana, el aguacate no da mango. Así que revísate. Primera de Juan 3:6-10. Primera de Juan 6:3-10 dice, todo aquel que permanece en Él, que permanece en Cristo, ¿qué dice? No peca, no peca. Todo aquel que peca, ¿qué pasa? No le ha visto, ni le ha conocido. Hay que ver a Jesús. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a ver a Jesús. Espíritu Santo, ayúdame a conocer a Jesús. Una de mis más profundas oraciones por cada uno de ustedes, por la iglesia de Cristo, Señor, que te conozcan, que te vean, que te conozcan. Que te conozcan. Eso es lo que tú tienes que orar por tus hijos, por la gente que tú quieres que se convierta. Padre, que te conozcan, que te conozcan. Entonces, ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que dice, ay, yo puedo pecar porque yo puedo pecar. No es justo. No es justo. Necesita ser renovado y nacer de nuevo. Y si usted escucha a alguien así diciendo eso, pues bueno, no sé, impóngale las manos y vamos a ver qué pasa. Pero orando, ¿no? Porque a veces lo que provoca es, ¿vas a entender o no vas a entender? Miren, ¿sabes que yo conozco un chisme pastoral? Yo conozco un pastor. Él tiene ya 86 años, es un hombre súper fuerte. En esta semana pasada hablé con él. Y la voz es fuerte todavía. Bueno, él echaba una de esas historias al principio de su pastorado y él decía que había un hermanito, que ese hermanito era una piedra en su zapato. Porque eso era el principio de su ministerio, todo lo que él decía se lo refutaba. Siempre estaba en contra del pastor. Entonces, este pastor
le dice, yo quiero hablar contigo, vamos a ir a solucionar un problema. Sí, pastor, ¿cómo no? Dice que se lo llevó al patio de atrás de su casa y le dice, ¿qué problema tienes tú conmigo? El hombre se asusta, ¿no? Y entonces le dice, yo te voy a dar unos puños antes de que te los dé el diablo. Eso él lo contaba, porque es mejor que yo te lo dé antes que Satanás te pegue, porque si tú sigues así, Satanás te va a pegar. No, eso él lo contaba en un taller que estaba dando a los pastores para decir, eso que yo hice no se hace. No se los dio los puños, no se los dio, pero siempre me llama la atención, antes que te los dé Satanás, es mejor que... No, a nadie aquí vamos a caer a gol. Fíjense que él, ¿verdad? Él es un tipo así como Pedro el de la Biblia, el apóstol, que ya les voy a contar la historia de Pedro, que es demasiado impulsivo y Dios tuvo que tratar. Dice que él, después que hizo eso, se sintió tan horrible delante del Señor y se arrepintió. O sea, eso, el Espíritu Santo lo contristó, se arrepintió, le tuvo que pedir perdón al hermanito y arreglar el problema de otra manera. Él estaba contando eso en un taller que dio a los pastores, ¿no? Para decirnos, miren, que uno, con todo y que es tan santo, mire cómo uno se equivoca. Pero ya vamos a hablar de Pedro. Bueno, quiero terminar esto. El que practica, fíjese lo que dice. Voy por el verso 8, ¿verdad? Verso 8 del capítulo 3. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si Cristo te habita, las obras del diablo van a ser deshechas en ti. Pero tienes que agarrarte de Él, tienes que confiar en esa palabra. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, diga conmigo, no practica. No practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué pasa? Está hablando de la práctica del pecado, de la permanencia en el pecado. Uno puede pecar, de hecho estamos en este cuerpo corruptible, en este cuerpo que es imperfecto, en esta humanidad caída. Esta humanidad está caída y todavía este cuerpo no está glorificado. Como este cuerpo no está glorificado, cuando el Espíritu Santo viene a morar, tú tienes que hacer y ceder el dominio al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo domine, ¿verdad?, toda tu manera de vivir. Pero es una lucha constante. Ahora, el que practica el pecado, ¿una práctica qué es? Una práctica es constantemente hacer algo. De eso se trata. Que tú sabes que es pecado, bueno, se te salió una vez caíste, pero tú sigues ahí porque no me pasó nada, porque total yo creo en Cristo, yo voy y me arrepiento. ¡Wow! Es ahí donde está el problema, porque el Hijo de Dios no practica el pecado, no puede permanecer ahí porque la simiente de Dios está en él. Segunda de Pedro 2. En segunda de Pedro 2 nosotros vamos a encontrar que Pedro está hablando de los falsos maestros, falsos predicadores, falsos cristianos que se levantaron en medio de la congregación y enseñaron. Ellos enseñaron y ellos gustaron, dice allí, que ellos gustaron de las bendiciones de la palabra de Dios. ¿Ha orado usted por algún inconverso que ha estado en algún problema y el Señor le ha resuelto el problema? Sí, yo sí. ¿Ha orado alguna vez por un inconverso que está enfermo y el Señor lo ha sanado, pero la persona sigue siendo inconversa? Sí, ¿verdad? Entonces, esos son los que han gustado. Ellos se acercan porque saben que es la verdad y han gustado de las gracias de la salvación, pero no han prestado atención al mensaje de la salvación. Y es ahí cuando Hebreos dice: cuidado con esa salvación tan grande, porque si la descuidas, si descuidas el mensaje de la salvación, si no te importa, no le prestas atención, ya estás mal. Si no prestas atención a tu vida espiritual, si no prestas atención a que Cristo vive en ti y que tienes que ser como Cristo, entonces, bueno, ahí estás mal. Bueno, mire. Dice entonces, segunda de Pedro 2:20, hablando de esos falsos profetas: ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, mire cómo dice. Está hablando que ellos son nubes sin agua, que ellos son falsos profetas. Usted lea todo ese capítulo. Y él dice ahí que ellos escaparon de la contaminación del mundo porque se acercaron a la iglesia, se acercaron a Cristo. ¿Sí lo vemos? ¿Ok? ¿Se ve? Se acercaron a Cristo. Como se acercaron a Cristo, recibieron bendición de lo que significa el Señor y el Salvador. Pero como no eran nacidos de nuevo, en realidad Cristo no estaba en ellos, ellos se apartaron enredándose otra vez en esas cosas y son vencidos. Oiga esto, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Les fue dado el mensaje de la salvación? ¿Sí o no? Sí, sí les fue dado. Y lo predicaron y gustaron de las gracias de la salvación. Recibieron bendición. Pero, como no eran nacidos de nuevo, realmente, entonces se volvieron a enredar. Y mira lo que dice el verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Lo está leyendo ahí conmigo? Ahí está la Biblia, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Nosotros no encontramos en la Biblia la historia de la puerca pródiga, ni del perro pródigo, porque el perro es perro y el puerco es puerco. Pero encontramos en la Biblia la historia ¿de quién? Del hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo, pero metió la pata, pero era hijo. Se fue en su debilidad de juventud. Esa historia, si la analizamos, en su ignorancia de la juventud, en su debilidad humana. Déjame que yo resuelvo aquí, papá. Pero como era hijo, no se quedó en el fango. Él era hijo y volvió como, bueno, yo soy hijo aquí, no importa que yo haya caído. No, él volvió arrepentido. El perro que lo siguió y el puerco que lo siguió se bañaron, los dejaron entrar en la casa, pero se volvieron. Se evidenció ningún perro ni ningún puerco, dice la Biblia, que fueron con el hijo pródigo, ¿ok? Esa historia la estoy inventando yo ahora. Pero lo que quiero decir es que el que no es oveja, el que no es hijo, el Señor dice que cuando somos hijos, Él nos castiga para que volvamos. Dios al que ama castiga y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Pero la evidencia de un hijo es que tiene dolor. Tiene dolor por el pecado. Y ese hijo pródigo una vez cometió el pecado, pero no dos. Se quedó en la casa. Se quedó y ya se terminó la historia. No es que me monto, me salgo, ahora sí, ahora no. No, así no funciona la cosa. ¿Qué pasó con Judas y con Pedro? Judas, el gran apóstol de Jesús, el apóstol de más confianza. A Judas, ¿a quién le das tú a cuidar tu dinero? ¿Al de más confianza o al de menos confianza? Al de más confianza. Pero Jesús sabía, pero Jesús le dio una oportunidad a Judas. Porque Judas estaba predestinado para la salvación. Él tenía una oportunidad. Y sí, yo sé que hay un texto que dice el hijo de perdición, pero si no se trataba directamente de Judas, se trataba de que alguien tenía que hacer ese papel. Podía ser Judas o no, ¿sí? Judas escogió, porque el Señor le da esa confianza plena. Judas está con el Señor y los discípulos los 3 años. Judas ve los milagros, Judas recibe el mismo mandato. Judas era un hombre bien derechito, se podía confiar en él.
Él llevaba las cuentas muy bien llevadas porque nunca hubo una queja en contra de la administración de Judas, nunca. El Señor le está dando oportunidad. En cambio, ¿qué vemos con Pedro? Cuando vemos la historia de Pedro, Pedro siempre hablaba de primero, metía la pata, siempre era el que, de esa gente que, ay Dios mío, esa gente que, ¿por qué no te callas? Esa gente que por ser tan así, tan arrojada, ¿verdad? Esos caracteres así, tan arrojados que no piensan, ¡boom! ¡Bam! Y bueno, después piden perdón porque es mejor pedir perdón que pedir permiso, lo que sea. Pedro acababa de decir, tú eres el Cristo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Inmediatamente después el Señor lo reprende. Porque Pedro dice, Señor, no te vayas, no, que esto no te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, diablo, apártate de mí, Satanás. Nunca le dijo eso a Judas. ¿Se lo dijo a quién? A Pedro. Bueno, ¿qué pasó ahí? Cuando Judas tuvo su última oportunidad cuando el Señor le enfrenta cara a cara en la última cena. Dice la palabra de Dios que el Señor dice, el que moja el pan conmigo, ese es el que me va a entregar. Fue la última oportunidad que tuvo Judas. Judas no prestó atención, el interés de Judas era otro, ya se los voy a decir. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la historia? No en la Biblia, pero sí se registran en los libros históricos acerca de Judas y de los discípulos, algunas cosas interesantes que tenemos que entender. Bueno, él moja el pan. Y cuando dice la Biblia que cuando entra el pan, Satanás entonces entró en él. Ahí perdió Judas el control, ya no podía decidir, ya. Era instrumento absoluto de Satanás, pero había tenido 3 años y más, un poquito más para arrepentirse. Ahora, Judas, se dice que Judas era uno de los celotes. El grupo de los celotes era un grupo revolucionario que querían derrumbar al gobierno romano. Cuando aparece un rey de los judíos, todos pensaban que ese Jesús, ese rey de los judíos, los iba a liberar del dominio romano, que iba a establecer su reino en la tierra y los iba a liberar. Ellos pensaban que era eso. Judas, escuchando que era el rey, escuchando y viendo los milagros que hacía, y, ¿verdad?, que todo el mundo lo seguía, dice, no, este es el hombre. Siguió a Jesús por un interés personal. No siguió a Jesús porque le amaba. A Jesús, a Dios, se le sigue porque se le ama, no para que te resuelva la vida. Diga amén. Judas sigue a este nuevo movimiento porque fue escogido. Pero lo sigue también por un interés personal. Nunca amó a Jesús, nunca conoció a Jesús. Pedro, en cambio, amó a Jesús. Pero Pedro le negó. Claro, póngase usted en los zapatos de Pedro. Pedro le niega y mete la pata por su humana debilidad. Pedro lo niega y lo niega 3 veces, pero póngase ahí. Están persiguiendo a Jesús. Un montón de gente con armas. Un montón de gente mala queriendo matar a Jesús. Y él está asustado, es un pobre pescador, no tiene armas. Bueno, sacó una espada y le cortó la oreja al soldado, pero hasta ahí, porque hasta el Señor le dice, Pedro, no es así como yo voy a luchar mis batallas, así no es. Y Pedro no estaba, ¿verdad?, premeditando. Judas hizo toda una premeditación. Judas hizo todo un plan. ¿Se dan cuenta? El plan para pecar. Cuando son pecados, bueno, no me voy a meter con eso. Busca el texto, no lo busqué, discúlpenme. Da luz al pecado, da luz a la muerte, el pecado siendo concebido, ¿te acuerdas? Cuando se peca deliberadamente, hay tiempo de pensar. Judas hizo todo un plan para entregar al maestro. Sí lo estamos viendo. Hizo todo un... ¿Qué dice José Aurora? Una maquinación para
Miren, cuando alguien cae en adulterio, eso no es que, ay, sí, yo caí porque se... No, ves a la mujer, la que tienes no te gusta, y empiezas ahí a pensar, esta mujer no me gusta, esta mujer está gorda, esta mujer... Eso funciona así, no me digan que no. Empiezas a ver, ay, si mi mujer se pareciera a esa. Y uno empieza entonces a tener, y no tienes temor de Dios, el Espíritu Santo te habita. Pueden venir esos pensamientos, pero no, Señor, perdóname, en el nombre de Jesús, yo rechazo eso. Así funciona un cristiano. O las mujeres, ay, que mi esposo no me abraza, que mi esposo no me da cariño. Que el hermano Aquilio sí es lindo, porque él siempre me dice palabras dulces, porque él me da una palmadita, porque, ay, mi esposo no hace eso. Ah, ¿qué hay ahí? Señor, reprenda al diablo. Si tú amas a Jesús, vas a amar al que te tocó no al que escogiste, porque aquí no vivimos en Afganistán, que nos escogieron el novio y que nos obligaron a casarnos. No, usted se la escogió, usted se la aguanta. Ups. Ahí está, lo leo. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, que es la inclinación de la carne a pecar, porque todos tenemos esa inclinación a pecar. La concupiscencia, después que ha concebido es que se maquina, que nace un pensamiento ahí, se forma concebido, se forma un huevo de pecado, primero en la cabezota, en el cerebro. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. De manera que eso no es así, ay, que pequé. Cuando es así, el Señor te perdona. Como Pedro en su humana debilidad, lo estaban persiguiendo. Pedro no pensó negar a Jesús. Es más, Pedro le dijo, jamás te dejaré, jamás te negaré. Eso era lo que había sinceramente ahí. Pero a la hora del miedo, y póngase en los zapatos de Pedro, a la hora de esa crisis tan horrible, no, yo no soy de él. Pero Jesús sabía lo que había en el corazón, porque cuando él se da cuenta de lo que hace, se arrepiente, llora amargamente, se arrepiente y va a donde su Señor, y el Señor tiene un encuentro con él después que resucita, y el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él le dijo por 3 veces, Señor, sí te amo. Finalmente, Señor, tú sabes que yo te amo, pero soy tan débil. Es diferente el encuentro de Pedro con Jesús, el encuentro de Judas con Jesús. Había amor para Judas de parte de Jesús. Había una oportunidad en ese pan, pero Judas escogió el camino de la perdición. Pedro, aunque se equivocó, no persistió en su pecado. Fue por su humana debilidad. Y lo que yo te vengo a decir hoy es que si somos renacidos de nuevo, aunque podemos pecar porque estamos en este mundo que es corrupto, estamos en esta carne que es débil, cuando pecamos hay una convicción dentro de nosotros profunda que nos hace querer salir de ese pecado, que nos hace ir delante del Señor a confesarle, Señor, perdóname porque yo te amo. Eso es lo que hace un cristiano. Desecha todo lo que no es de Dios en su mente, en su corazón. Porque finalmente esto se trata de agradar a Jesús porque le amas. Hay que amar a Jesús. Hay que enamorarse de Jesús. Tienes que pedirle, si tú no sientes eso de esa manera y has dicho alguna vez, tienes que pedir perdón por eso. Bueno, si soy salvo, siempre salvo, puedo pecar. Mentira, no amas a Cristo Jesús, no lo amas, no lo has conocido. Bueno, y será verdad lo que dice la Biblia, espíritu de duda fuera, espíritu de incredulidad fuera. Cuando somos incrédulos es el peor pecado que hay. Incredulidad a la palabra de Dios, porque no crees. Y como no crees,
haces todo lo demás porque no crees, porque será verdad. Es verdad la palabra de Dios. El Señor es real. El Señor está buscando salvar las vidas. El Señor está buscando salvar a los que están dentro de la iglesia. También tienes que revisarte en el nombre de Cristo Jesús. Un cristiano que es cristiano, renacido de nuevo, no me vengas a decir que no puedes. Sí puedes, porque la nueva naturaleza que te habita te da fuerzas para seguir hacia adelante, te da fuerzas para amar al Señor por sobre todas las cosas, te da fuerza para levantarte de ese pozo de la desesperación, de ese pozo y de ese lodo. Satanás quiere verte que te revuelques ahí, pero en el nombre de Jesús levántate y camina. ¿Sabes qué? No importa si pecaste, abogado tenemos para con el Padre. Lo que interesa es que haya un corazón arrepentido. Lo que interesa es que te vayas y no peques más. Aleluya. Eso es lo que importa. Que te vayas y no peques más. Una vez, 2 veces, cuidado. Porque el que peca deliberadamente, cuidado. Si Cristo te habita, la fuerza del Señor está en ti. Sí puedes. Sí puedes, sí puedes, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Necesitamos establecer una iglesia renovada en el Señor. Necesitamos levantar una iglesia que conozca a Cristo Jesús. Necesitamos levantar una iglesia que esté firme, pero para estar firme Cristo tiene que habitarte. Cuando Cristo te habita, todo lo demás viene y es producto de la vida que está dentro de ti. Puedes dominar ese hombre exterior, lo puedes dominar, puedes apartarte del pecado en el nombre de Jesús. Tú puedes vencer el pecado. Satanás quiere que tú creas que no puedes, pero puedes, porque si hoy el Señor te trajo a escuchar esto, es porque te ama, es porque puedes. Puedes en el nombre de Jesús. El Señor no vino a condenar, el Señor vino a salvar. Esa es la gracia. La gracia es el regalo inmerecido. No lo merecemos, pero Él en su gracia nos amó antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para que fuésemos salvos. Nos predestinó para que fuésemos sin mancha. Créelo en el nombre de Cristo Jesús. Créelo, levántate, ponte en pie y dale gracias al Señor. Dale gracias, dile gracias, Señor, por esa salvación tan grande. ¿Quién le da gracias a Dios conmigo?